Saludamos la presencia de nuestros directivos del Colegio de Ingenieros, así como la presencia de nuestro expositor de esta noche, el ingeniero SIP, Marc Duoroyani. Aplausos para nuestro expositor, por favor. Igualmente, deseo saludar a quienes nos acompañan en la modalidad virtual a través de nuestra plataforma Zoom y quienes nos acompañan también en nuestra transmisión en vivo por nuestras redes sociales. A todos los presentes, bienvenidos. Antes de iniciar la conferencia, quisiera pedirles que por favor su celular lo puedan colocar en modo avión o vibrador para no interferir con el desempeño de la conferencia. Para dar las palabras de bienvenida, vamos a invitar al ingeniero Darwin Cosio, es presidente del YEPI y director prosecretario del Colegio de Ingenieros del Perú. Adelante, ingeniero. Buenas noches. A nombre del decano nacional, ingeniero Carlos Herrera Escalzi, la directiva del Consejo Nacional, quiero dar mi agradecimiento y bienvenida al ingeniero Marc Duoroyani Ricordi. La excelente trayectoria a través de los años y trabajo desarrollado en favor de la Amazonía, reconocida a nivel nacional e internacional por la misma, creo que a él le pone una posición muy importante dentro del país. La Amazonía, pulmón del mundo, reserva mundial a la que debemos de cuidar. Son pocas las personas y los profesionales a los que le prestan mucha atención. Esta conferencia, programada por el YEPI a nivel nacional, está siendo transmitida en vivo. Y seguramente en la costa, sierra y selva de nuestro país han de nutrirse de las experiencias y recomendaciones que nos dará el ingeniero Marc Duoroyani Ricordi. Ingeniero Marc Duoroyani, muchas gracias nuevamente por estar y difundir sus conocimientos a todo el país. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Darwin Cosio. A continuación, y para presentar a nuestro expositor, vamos a invitar al ingeniero Juan Manuel Reaño. Adelante, por favor. Buenas noches. Es un placer poder hoy día presentar a un colega promocional de nuestra gloriosa promoción 1963, Escuela Nacional de Agricultura. Digo a un colega y a un entrañable amigo como es Marc Duoroyani. Con él nos une una amistad de muchísimos años, estudiamos juntos en la universidad y después en el discurrir de nuestra vida profesional también hemos tenido muy gratos encuentros. Quiero hacer una breve síntesis de su hoja de vida profesional. El ingeniero Marc Duoroyani Ricordi es ingeniero agrónomo forestal y doctor en ciencias. Fue decano y director universitario de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, de la que también es profesor emérito. Fue director general de Forestal y Fauna del Ministerio de Agricultura durante 6 años, del año 93 al 99, si no me equivoco. 7, perdón. Luego trabajó para el Banco Mundial y fue el primer jefe de la división amazónica del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Es autor de innumerables tratados sobre las ciencias de la Amazonía y también de muchos artículos que seguramente ustedes han leído. Para culminar y presentar y dejar en el uso de la palabra a Marc, yo quisiera simplemente hacer una reflexión de un pensador alemán. Él dijo: el hombre que trabaja un día es bueno, el hombre que trabaja un año es mejor aún, pero el hombre que trabaja todos los días
ese hombre es imprescindible. Y creo que, Marc, tú eres uno de ellos, tú eres el imprescindible. El micrófono contigo, Marc. Muchas gracias, ingeniero Juan Manuel Reaño. A continuación, y sin más preámbulo, por favor, invitamos a nuestro expositor para que inicie su conferencia. Aplausos, por favor, de bienvenida. Agradecer al Colegio de Ingenieros por darme la oportunidad de estar aquí. Para mí va a ser una experiencia totalmente nueva, una transmisión en directo a todos los rincones del Perú. Voy a tratar de portarme a la altura porque estoy acostumbrado a ver mucha gente delante mío, no detrás de las telas de televisión. Bien, el tema que vamos a conversar es qué hacer para que la Amazonía pueda ser conservada y al mismo tiempo pueda dar suficientes beneficios a las personas que viven en ella y que dependen de ella. Entonces, quería comenzar con algunas premisas para la discusión. ¿Qué es? Aquí hay algo extraño, ¿no? Ok, estas cosas. Bien. ¿Qué es la destrucción de la Amazonía? Todo el mundo habla de eso, la destrucción de la Amazonía. ¿Pero qué significa? En realidad, para muchos, perder los bosques y su biodiversidad no es destruir la Amazonía. La Amazonía como territorio no va a desaparecer. Hay que pensar un poco en el significado de eso. Y muchos sueñan con una Amazonía cubierta de pastos, con muchas vacas, con soya, con palma aceitera. Esa es la visión de la Amazonía que tienen muchos peruanos y muchos ciudadanos en los países amazónicos y en el mundo. Entonces, la visión de la destrucción, la idea de la destrucción de la Amazonía no es igual para todos. Hay que calibrar. Entonces, destrucción de la Amazonía, en la forma como se discute públicamente, significaría conservar sus ecosistemas naturales. Lo que inmediatamente quiere decir no destruir los bosques, porque los ecosistemas naturales pues son los bosques. Si no existe bosque, no hay ecosistema natural en la Amazonía, excepto, claro, los que son acuáticos. Entonces, lo que viene enseguida, si decidimos que hay mucha luz hasta yo tengo dificultad en leer. Significa que esos ecosistemas naturales tienen que tener algún valor, tienen que tener algún tipo de importancia. Y eso es algo de lo que en realidad no estamos completamente seguros. Sin embargo, la nación, a través de sus leyes, ha decidido que sí, que sí es importante conservar la Amazonía. Y entonces ahí viene el caso de los servicios ambientales. Si conservar la Amazonía implica esencialmente no destruir los bosques. Si no se destruyen los bosques tienen que servir para alguna cosa. Y ahí viene el tema de los servicios ambientales. Entonces, el valor económico teórico de la Amazonía en términos de servicios ambientales es enorme, es inmenso, es descomunal, en términos de fijación de carbono, en términos de consecuencias para el cambio climático, en términos de agua que se genera y que forma los famosos ríos voladores. Hoy día está bastante bien demostrado que la evapotranspiración de la Amazonía,
de los bosques de la Amazonía es enorme, tan grande que es mayor que todo el agua que sale por la cuenca del Amazonas en el Brasil. O sea, el volumen de agua que sube a las nubes y se transporta chocando primero contra los Andes y luego continúa hacia el sur, es lo que alimenta de agua las famosas y fértiles pampas argentinas, el sur del Brasil, San Paulo, Mato Grosso y toda la parte fértil de América del Sur depende de un río que no es un río tradicional, sino que es un río, son nubes que pasan y que depositan sus aguas ahí. Entonces, eso es un valor sumamente importante. Pero además está la biodiversidad, los paisajes, control de erosión. O sea, no hay ninguna duda que los servicios ambientales de los bosques amazónicos son considerables. Pero nadie quiere pagar por ellos. Por lo menos hasta ahora, a pesar de una serie de intentos generados a partir de las Naciones Unidas, ha sido muy difícil que quien conserva bosques en la selva reciba en compensación 10, 15, 20 o la cantidad de dólares por hectárea preservada que eso merece debido al valor de los servicios ambientales que en este caso van a Argentina, en el caso del CO2 son servicios ambientales que van al mundo entero, ¿no? En el caso del agua es más concreto, es más próximo, pero también es. Entonces, un paso fundamental es conseguir que se haga efectivo el pago por esos servicios ambientales y que eso llegue directamente a los que conservan el bosque, sean indígenas, sean campesinos, sea el propio Estado que crea parques nacionales, reservas nacionales, donde se mantiene la floresta y donde normalmente eso debe generar un pago concreto. Y obviamente establecer un mecanismo eficaz de redistribución de esa renta. Aquí hago una capite. Hace poco se reunieron en Leticia los presidentes de América del Sur que tienen porciones amazónicas y que hicieron un pacto por la Amazonía. Y en ese pacto en ningún lugar se dice que los países amazónicos ya no quieren recibir cooperaciones técnicas, préstamos, que en realidad prácticamente limosnas, sino que ya es tiempo de que se pague efectivamente por los servicios ambientales que los científicos ya han demostrado que la Amazonía genera. Para dar un solo ejemplo, los humedales del Pastaza y del Pastaza Marañón, solamente esos humedales tienen tal reserva de carbono en forma de turberas debajo que ellos únicamente significan el 10% del carbono de los bosques tropicales de todo el mundo. O sea, si solamente esa parte fuera destruida y fuera quemada, y puede ser, porque son turberas, es carbón, se generaría un verdadero desastre en la región. Pero entonces, sobre esa tierra que vale poco en términos productivos, alguien debería pagar por eso. Bien, una opción que la menciono aquí, el pago del agua, es un concepto más elaborado. En efecto, ya existe en muchos países. Los que protegen la cuenca reciben por eso un beneficio. Recuerden ustedes que muchas de las haciendas azucareras de la costa peruana protegieron la parte baja, que cultivaban azúcar, caña de azúcar en la parte baja, protegían la cuenca alta precisamente para poder mantener sus flujos de agua. Con la reforma agraria se separó la parte baja de la parte alta y se destruyeron esos bosques, pero eso fue una práctica bastante común en aquellos días. Bien, entonces hasta ahora hemos hablado de que la conservación de la Amazonía
como lo ha decidido el gobierno a través de múltiples leyes, el Estado, ya no es el gobierno, debe preservarse. Y hemos dicho que el principal valor de la Amazonía son los servicios ambientales y no tanto la madera como hasta ahora se ha venido pensando. Bueno, pero ¿cuál es el problema en verdad? Porque anticipo que es obvio que se puede conservar la Amazonía y al mismo tiempo usarla. No son excluyentes las dos posibilidades. Pero, ¿por qué no ocurre eso? Aquí resumido en esto, por lo menos se puede decir alguna de esas tres formas. Primero, si las leyes no se aplican y en realidad el gobierno no gobierna. Eso lo sabemos muy bien, especialmente en estos días. Por tanto, lo que domina es la informalidad y la corrupción. Y al final la corrupción también es una forma violenta de informalidad. Pero si se aplicaran y cumplieran todas las leyes que existen en el Perú para manejar bien, para conservar bien la Amazonía, pues la Amazonía estaría en perfecto estado. O sea, las leyes han previsto todo lo que es necesario hacer para que sea bien usada, pero las leyes no se cumplen, simplemente no se cumplen. Tampoco se cumplen los planes, los soñamientos, se gastan millones de dólares todos los años en hacer lindos mapas de colores y que después no sirven para nada porque el siguiente gobierno cambia todo o porque el mismo gobierno no lo aplica. Mucho de esto es trabajo para consultores sin ninguna utilidad. Otro puede decir, no, el problema no es que el gobierno no gobierna, sino es la falta de equidad. Las políticas y las leyes son malas y con la corrupción encima se genera una pobreza enorme que es la principal causa de la destrucción de la Amazonía. Aquí añado, de la Amazonía peruana, porque en la Amazonía brasileña es un poco diferente. Entonces, la conclusión sería, bueno, si la sociedad fuera más justa, no habría menos destrucción. Porque en el caso del Perú, sí es verdad que la mayor parte de la deforestación la hacen los pobres, a diferencia del Brasil, donde la mayor parte de la destrucción la hacen los ricos, las grandes haciendas, la expansión de la soya, de la palma aceitera, pero sobre todo de la soya, del maíz y algodón, en fin, un poco de todo. Entonces, la Amazonía es muy diferente de una parte a otra de ella, ¿no? De todo, en términos ecológicos y también en términos económicos y sociales. Pero también alguien puede decir, no, la destrucción de la Amazonía, bueno, Dios mío, volé. ¿Cómo regreso? Alguien podría decir, no, la destrucción de la Amazonía en realidad es consecuencia del estilo de desarrollo. O sea, si es un izquierdista, va a decir que es el neoliberalismo. Si es un neoliberal, va a decir que es culpa del comunismo. En fin, el estilo de desarrollo siempre tiene la culpa, pero en verdad es totalmente mentira. Gobierne la izquierda o gobierne la derecha, los otros dos problemas continúan exactamente iguales. Entonces, eso es en fin, eso es un poco el panorama de... Entonces, aquí unos ejemplos. Hablábamos del desgobierno. Vean, esta invasión es en el terreno reservado por la Fuerza Aérea del Perú para construir el futuro aeropuerto de Puerto Maldonado. Si ni siquiera la Fuerza Aérea es capaz de eliminar una invasión como esa, hay gobierno. Vale la pena preguntarse seriamente. Y la invasión continúa y se acabó el proyecto del aeropuerto en ese lugar. Otra cosa, el famoso explotación de oro en todas partes. Hoy día este gobierno y algunos otros desde la época ya de Antonio Brac, algunos ministros del ambiente, hicieron todo lo que pudieron para controlar un poco la explotación ilegal de oro. Sin embargo, en verdad no ha parado. En este momento, el gobierno actual consiguió sacar a los mineros ilegales de aquí, pero se han repartido por todas partes. O sea, el problema en lugar de estar concentrado
en La Pampa y en esos lugares cercanos a Puerto Maldonado, ahora se ha ido por todo el departamento de Madre de Dios, y como ustedes saben, ese problema existe igualmente en toda la Amazonía y peor en toda la sierra y hasta en la costa. La minería ilegal es uno de los peores cánceres que tiene la conservación del patrimonio natural del Perú. Bueno, después están los tubos podridos de la Amazonía en cuanto a petróleo. El famoso oleoducto norperuano ya es una reliquia histórica y obviamente basta poner el dedo encima y sale el petróleo. Y lamentablemente, debido a la falta de justicia que predomina en la Amazonía, muchos de los que rompen ese tubo son los propios indígenas, con el mero objetivo de conseguir empleo. Como no tienen ninguna otra opción, lo que hacen es evacuar petróleo en el río y luego recoger los beneficios de limpiar lo que ellos mismos ensuciaron. Eso cuando no es para robar el mismo petróleo. Entonces, aquí viene siempre en relación a lo anterior, ese es el problema de fondo. Las leyes tienen que ser absolutamente para todo el mundo. No es posible aplicar una ley en función de si la gente es pobre o rica, o en función de que tiene capacidad o no de acatar la ley. Si la ley es mala, hay que cambiar la ley, pero mientras exista la ley, tiene que ser aplicada por todos. Y lamentablemente, muchos de los problemas amazónicos dependen de esto. El pobre es declarado inocente o no es declarado inocente, porque ni va al juez. Además, simplemente se le deja seguir haciendo lo que está mal y consecuentemente cada vez el problema se agrava. Si los pobres que invaden todos los desiertos del Perú por cambiar de lugar, que construyen casas en medio de las lomas, en lugares donde no tienen ningún derecho de estar, si no se les saca de ahí, el mismo Estado, el mismo gobierno no tiene necesidad de resolver el problema de vivienda, porque se está resolviendo solo, pero a costa de un gran daño para la nación. Entonces, eso es Bien, volviendo al comienzo, entonces si hemos dicho que la destrucción de la Amazonía es básicamente alterar sus ecosistemas de tal forma que no contribuya más a mantener los servicios ambientales, eso en verdad, ¿en qué se traduce? Se traduce esencialmente en deforestación, que es eliminar el bosque, o en degradación, que es dejar el bosque, pero sacarle todo lo bueno que había en ese bosque. Se va a un bosque y se hace el famoso descremado. ¿Qué es descremado? Saco solo la caoba, saco solo el cedro, 20 años después saco solo la lupuna, pero en fin, cada una de esas pasadas en medio del bosque es lo que se llama degradación. Y la deforestación en el Perú ya alcanzó probablemente al 18% de la Amazonía ya fue deforestada. Más adelante vamos a conversar más sobre eso. Y la degradación afecta posiblemente al 50% de los bosques amazónicos que todavía están parados. O sea, 20% ya no tiene bosque y del 80% restante, la mitad, o sea, otro 40% en relación al territorio amazónico, está degradado en niveles variables. Bien, ¿qué pasa cuando se degrada? Cuando se deforesta, aparecen las quemadas. Y aquí después voy a insistir mucho sobre eso. Y eventualmente incendios. Cuando hay degradación se producen incendios. Quiero explicar bien lo que está pasando en la Amazonía y que ha generado todo ese escándalo mundial, culpa de Bolsonaro, que habla demasiado y ha hablado de estupideces, y él mismo ha provocado lo que ha pasado a nivel mundial. O sea, él mismo se ha buscado el problema hablando de algo que existió siempre. Todos los que conocemos la Amazonía sabemos que hay una época de quemadas. Cuando viene la estación seca,
toda la madera que ha sido derrumbada por los que expanden la agricultura, tienen que quemarla para dar lugar al plantío. Y de paso también queman los pastos y también queman los residuos de cosecha. Entonces, eso es algo que ha existido siempre. Todos ustedes, todos los que tienen canas, recordarán ir a Machu Picchu y no poder ver nada, porque las quemadas, el humo del valle del Urubamba subía a tal punto que ni siquiera era posible tirar una foto. Pero ha habido momentos en que no se podía aterrizar en Pucallpa, en que no se podía aterrizar en Puerto Maldonado, debido a las quemadas gigantescas. Pero esas quemadas no son incendio. Incendio es cuando se quema el bosque. Y en este escándalo que ha surgido a nivel mundial, no se ha quemado, escuchen bien, ni una hectárea de bosque. Lo que se ha quemado son los bosques derrumbados, es la madera tirada al piso. Eso es lo que se ha quemado. Y se han quemado los pastos. Ahora ustedes dirán, pero sí se ha quemado, porque pareciera que sí. Pero lo que se ha quemado no es la Amazonia. En los países europeos, y cuando hablan de eso, no saben bien de lo que hablan. Lo que se ha quemado es el cerrado brasileño, que es un bosque seco parecido al que tenemos en Lambayeque y Piura. Lo que se ha quemado es la Chiquitaña en Bolivia, que es otro bosque seco. Lo que se ha quemado es el Chaco, que es un bosque recontra seco. Eso sí se incendia. El bosque tropical húmedo, en principio, no se incendia. ¿Pero por qué he puesto incendio aquí? Porque excepcionalmente sí puede haber incendio. Ya ha ocurrido en Brasil, unos 6, 7 años atrás, hubo una seca tan prolongada, tan fuerte, que la napa freática se fue a 100, 150, 200 metros abajo. Y ahí sí, la vegetación estaba tan seca que realmente allí hubo incendio. Y eso se ha producido también en Madre de Dios. En el año 16 hubo 3 pequeños incendios en el bosque natural. Pero a priori, en este escándalo mundial no ha habido quema de bosque natural amazónico. No ha habido. Entonces, todo ese bla, bla, bla sobre los incendios en la Amazonía se refieren a deforestación, no realmente a incendios. Es muy importante la diferencia. ¿Por qué? Porque gente como el presidente Macron dijo que había que reforestar lo que se había incendiado. La idea es absurda, porque la gente que quemó esos bosques no quiere reforestar, quieren plantar maíz, yuca, plátano, lo han hecho, o los brasileños quieren plantar soya, o sea, no lo han hecho, no es incendio del bosque. No es lo mismo que pasa en Australia, en California. En este momento todavía se están quemando los bosques de Siberia. Esos son verdaderos incendios. Esto no fue incendio. Bien, después, ¿todo eso qué implica? Claro, en los dos casos implica desperdicio de madera, de agua, de tierras, de biodiversidad, implica contaminación. Entonces, aquí otra vez es lo mismo. Si ustedes ven, esto es una... bueno, primero, repito, el incendio, el bosque natural o cultivado, las plantaciones se incendian y puede ser subterráneo. En la quema, que es lo que está ocurriendo aquí, este es un bosque ya completamente degradado. Ustedes ven por la línea de fuego, en realidad es una chacra que han quemado. Y aquí se ve claramente lo que estoy diciendo. Son chacras que se queman, son pastos en verdad. Entonces, lo que ha alarmado al mundo es eso. Y repito, eso pasa todos los años, desde hace más de 60 años en la Amazonía. Se quema todos los años, se quema eso. Esta vez, porque Bolsonaro hizo tanto escándalo, repercutió negativamente. También porque hay más conciencia ambiental ahora en el mundo que antes. Bien, entonces, ¿qué hacer? Ahora vamos a lo práctico. Bien, hay dos cosas que se deben hacer. En primer lugar,
obviamente hay que controlar la deforestación y también la degradación. Y eso en realidad quiere decir, vamos a estabilizar la frontera agropecuaria forestal. Lo otro, porque hay gente en esa región y es una región muy grande para solamente aprovecharla en función de servicios por los que, como ya dije, todavía no se paga, entonces hay que estimular el desarrollo económico. Y sí se puede. Entonces veamos un poco la situación de la Amazonía en este momento. ¿Cómo está? Esto es una información previa para la discusión que viene después. En este momento el 20% de la Amazonía es área natural protegida que depende del CERNAMP o depende de las regiones. El 17% es tierra indígena y comunal. Los bosques de producción donde se saca madera legalmente es otro 17%. Los humedales, los ríos, 3%. Entonces, con bosque todavía habría un 60%. 60%, sí. 60 millones, disculpe, estoy confundido. Disculpe, he confundido área con... Estaba hablando de área. El total deforestado oficialmente es 9%. Voy a llegar solo hasta ahí. Y esto sobre un total de 72 millones. Pero aquí viene lo siguiente. Ocurre que la superficie de bosque que queda, esta es la versión oficial, o sea, según los datos del Estado, 60 millones de hectáreas. Pero lo más probable es que haya solamente 55 millones de hectáreas. Los datos, el gobierno peruano, como todos los gobiernos amazónicos, disimula la realidad para parecer más buenito ante la opinión pública. Y posiblemente en lugar de 9 millones deforestadas oficialmente, lo más probable es que ya haya 14 millones, lo que equivaldría al 18% de la Amazonía. Eso importa y no importa, y se basa en lo siguiente. Cuando en este momento todas estas estadísticas están basadas en 72 millones de hectáreas, pero cuando yo estudiaba en La Molina, y mis colegas aquí presentes también, la Amazonía tenía 77.8 millones. Se ha reducido la Amazonía, un truco estadístico, claro, obviamente así parece que la Amazonía está mejor que antes o que está mejor de lo que es. Entonces eso, después vamos a ver la importancia de eso. Bien, aquí estoy elencando una serie de medidas que hay para controlar la deforestación. Yo propongo moratoria de construcción de carreteras en bosques naturales. Como vamos a ver, las carreteras son el principal factor de deforestación, porque para deforestar hay que llegar normalmente con un camión y hay que poder tener maquinaria, o en fin, hay que tener acceso. Después, una moratoria de venta o cesión de uso en tierras cubiertas de bosques. Y aquí vuelvo atrás. Después vamos a continuar con esto. Después hay que rediseñar la política forestal, modificar la legislación sobre el bosque de protección, enfrentar seriamente la minería ilegal, aumentar el área protegida, y pongo como signo de interrogación por indígenas, y tomar y hacer realidad el manejo. Bien, hablemos primero de las moratorias. Voy a dar un pull adelante. No, disculpen. Pero el asunto es el siguiente, para aclarar ese aspecto. El total bajo uso agropecuario en la selva es de 2.2 millones de hectáreas. Esas son las estadísticas oficiales del Ministerio de Agricultura. Esto es lo que se usa cada año. Pero han deforestado 9 millones oficialmente, pero en realidad 14 millones. O sea, la intensidad de uso de la tierra es mínima.
Entonces no tiene ningún sentido expandir la frontera agrícola cuando se tiene 6 millones de hectáreas aquí sin uso, ya deforestadas, o peor, 2 millones a 14, se tiene 12 millones de hectáreas sin uso, ya deforestadas. Entonces, por eso hablo de moratorias. Por eso hablo de moratorias. Si las carreteras son el fundamento del avance de la agricultura sobre los bosques, lo que hay que frenar es la construcción de carreteras. Y miren ustedes, el 60% más de los 115.000 kilómetros de carreteras a 2014 eran vecinales. 60% estaban en la selva, es decir, con bosques. Cada alcalde, cada autoridad local construye su propia carretera en medio del bosque a buscar madera o a hacer cualquier otra actividad económica. Pero todas son ilegales. Pero claro, el Ministerio de Transporte luego viene y las legaliza. Entonces, esto es un tema crucial. Si queremos evitar la expansión de la agricultura sobre los bosques que todavía existen, es fundamental frenar la construcción de carreteras, vamos a decir, por 10 años no se construyan carreteras. ¿Y en qué se usa el dinero que no se gasta en carreteras nuevas? Se gasta en mejorar las carreteras en las tierras ya deforestadas, ya abiertas para la agricultura. Bueno, hay asuntos como la hidrovía. O sea, es absurdo que un país como el Perú, que tiene los ríos más con mayor caudal del planeta, no pueda tener una hidrovía razonable. Y una hidrovía que no es necesariamente un canal, es simplemente facilitar la navegación de embarcaciones de un porte suficiente como para ser económicamente rentable. Bueno, ahora finalmente, después de décadas de empujar la idea de las hidrovías, ahora hay un proyecto para hacer una, y lamentablemente los que se oponen son los ambientalistas, que son ellos mismos los que habían luchado para que se hagan hidrovías, porque es el sistema obviamente más económico, más ambientalmente razonable. Pero en fin, el pretexto, y quizás sea cierto, y es que el estudio de impacto ambiental está mal hecho. Si está mal hecho hay que mejorarlo, pero la hidrovía es una gran solución. No voy a hablar de ferrovías. La otra condición, la otra moratoria, debería ser restringir la venta de tierras, o sea, restringir la venta a tierras ya deforestadas. O sea, no vender más bosque, si se quiere preservar el bosque que queda. Si sobra bosque, si sobra tierra sin usar, ya deforestada, ¿qué sentido tiene de seguir vendiendo tierra con bosque para hacer agricultura? Eso tiene que parar, por lo menos por un cierto tiempo. Porque esto no es un dato mío, pero mire, estos son los fuegos que se han detectado recientemente, el mes pasado, en Puerto Maldonado, en Madre de Dios. Y vean dónde están los fuegos. Todos los fuegos están sobre la transamazónica. O sea, la relación entre la deforestación que provocan las carreteras a lo largo de esto y los fuegos en consecuencia es tan obvia que es decir, no hay necesidad de mayor demostración, no hay mayor estudio a hacer. Bien, otro tema que quería conversar es el tema de la cuestión forestal. Antes de... si la vocación del bosque natural es por servicios, lo que hay que conseguir es que, como ya dije antes, es que se pague por eso. Pero en el Perú, el manejo forestal, o sea, una cosa es la gestión forestal, que es macro, es lo que se hace desde Lima o se hace desde Iquitos, es la gestión del sector forestal. El manejo se hace en el bosque y lamentablemente la ley vigente, que es la misma desde hace 50 años, ha habido 5 leyes, pero las 5 leyes han repetido exactamente la misma modalidad de dar concesiones.
¿Qué es una concesión? Se entrega 50.000 hectáreas a un propietario y se le dice, tú manejas el bosque, yo te voy a controlar, dice el Estado. Pero el Estado no tiene capacidad de controlar nada, como ya vimos al comienzo. Entonces, y además la función del propietario es ganar dinero. O sea, él no pide una concesión para no hacer dinero. Y su función no es cuidar de los servicios ambientales que son importantes para todos los peruanos y para todo el planeta. ¿Qué tiene que ver el concesionario con eso? El concesionario quiere producir madera y está dispuesto a hacerlo de forma sostenible. Quiere decir que va a dejar que los bosques vuelvan a crecer. Pero en principio no lo hace por una razón muy simple. No es que los concesionarios forestales peruanos sean peores que otros. Lo que ocurre es que como ningún vecino cumple la ley, recuerden que 95% de la madera es ilegal. Entonces, el único recurso que le queda al concesionario es hacerse ilegal también. Si no, no va a poder vivir de eso. Entonces, realmente el tema del manejo de bosques debe volver al Estado, debe ser del Estado de la misma forma que lo es en Europa, los países nórdicos, Alemania, Francia, Bélgica. En todos esos países el manejo es del Estado. El concesionario, ya no hay concesionario, el maderero, el extractor, el industrial va a sacar la madera del bosque. No se acaba la industria, no se acaba el sector privado, pero la responsabilidad del manejo vuelve a ser gubernamental. Hay otro tema que creo que no voy a tocar ahora, es el tema de los bosques de protección, que en el Perú solamente hay 390.000 hectáreas protegidas, cuando en realidad para asegurar la protección de las áreas cultivadas, de las infraestructuras viales, debería haber posiblemente, teóricamente, hasta 20-25% del país debería estar protegido por el solo efecto de la ley, por ser áreas pendientes radicales o por estar al lado de ríos y lagunas donde normalmente no se debería trabajar. Y obviamente hay que intensificar la reforestación en todas partes. Bien, aquí vuelvo al tema de los servicios ambientales, porque eso es lo que hay que entender. El bosque vale mucho más por su servicio que por la madera. Miren lo que pasa en este momento en Brasil. Brasil pasa 4 meses así, Brasil amazónico, y 4 meses así. En ese periodo, estos agricultores, estos ribereños, no tienen agua, tienen que hacer pozos. El gobierno tiene que hacer pozos para que puedan tener agua en medio de la Amazonía. Entonces, ¿eso por qué? Eso por la deforestación que colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos hacemos de aquí arriba, en la parte alta de la Amazonía, que provoca esos... Claro, otra vez, ¿quién debería pagar por no hacer esa deforestación? Son ellos, para respetar mejor los bosques, pero eso nos afecta a nosotros también. Entonces, este tipo de situaciones nunca debería producirse. Esa es la típica situación que termina en una inundación. Minería, no voy a hablar de esto, porque lo único a decir sobre esto es reconocer que los recursos minerales existen. O sea, en la Amazonía hay recursos minerales y no tiene mucha lógica no usarlos. Y existe forma de usar inclusive el oro aluvial en una forma sensata, en una forma que no cree las tragedias con el mercurio desparramado por todas partes. Eso existe mucha forma. Básicamente hay que tirar el poder de los pequeños patrones, que son casi todos gente de mal vivir, narcotraficantes que reciclan su dinero en esa minería ilegal, compran dragas, tractores y explotan principalmente a los operarios, a los obreros que bajan de Puno o de Cusco
que son maltratados y que son carne de cañón de esa gente. Entonces, si uno elimina ese intermediario y se organiza a los operarios, perfectamente se puede determinar áreas en cada sector del río donde se puede hacer eso, áreas donde no se puede, y perfectamente se puede restaurar, ahí sí, restaurar los bosques en las áreas degradadas por la mineración. Yo he visto hacer eso en el Brasil y se puede hacer. Bueno, hidrocarburos, hay muchas formas de usarlos sin ocasionar daño. Hacer represas hidroeléctricas, barrajes, ¿por qué no? Si se hacen bien. Obviamente no hacer Pongo de Mancerich, que sería una amenaza letal para todos los que viven aguas abajo por el enorme volumen de agua que represaría, pero sí represas como Mazán o Pauya Cushabatay, que recogería el agua que sale de un parque nacional y justo abajo estaría esa represa, puede funcionar perfectamente bien. Y no hay que olvidar que la línea de transmisión, cuando se habla, por ejemplo, de la interconexión entre Iquitos y el resto del Perú, la interconexión eléctrica, es que al hacer esa interconexión se hace obviamente con torres de transmisión, y esas torres siguen el camino más corto y pasan por el aguajal que yo mencioné antes, que podría ser causa de una debacle, porque es el que tiene la mayor cantidad de carbono acumulada en el subsuelo. Entonces, porque las líneas de transmisión en Brasil o aquí se transforman en los caminos de entrada de los agricultores informales. Entonces, uno dice, bueno, no hay ningún problema con la línea, no se hace para hacer agricultura, pero sin duda que va a haber si se hace. Bien, aquí volvemos a algo que comenté al comienzo. En este momento los indígenas ya tienen, me parece haber dicho, 17 o 18 millones de hectáreas. Es mucho, pero no está dicho, o sea, el 23% de la Amazonía peruana la tienen ellos. Parece bastante, pero ellos posiblemente no van a proteger esa tierra siempre. Por el momento, es verdad que como hay muy pocos individuos, esas tierras parecen estar en buen estado. Pero de aquí a 20, 30 años, nadie puede garantizar que las tierras indígenas van a seguir tal como están. Entonces, no hay una garantía segura de que esas tierras indígenas protejan el bosque. Después hay 28% de la selva en áreas naturales protegidas. Pero otra vez parece bastante, pero las únicas que protegen sin personal, sin gente dentro, esas áreas son los parques nacionales, son las que se llaman de uso indirecto, pero esas ocupan no 28%, sino 14%. Y aún esas están sin manejo efectivo. O sea, lo que digo es que cuando uno dice, pero si hay mucha tierra protegida, ¿no? 51% de la selva está protegida por indígenas y por áreas naturales protegidas. Pero no es verdad, lamentablemente. Lo único seguro, más o menos, porque no está bien manejado, es este 14%, que son los parques nacionales. Las reservas nacionales, recuerden, se hacen con los indígenas dentro. Las reservas comunales son con los indígenas dentro. Y ellos, como lo están haciendo en este momento en el Brasil, están reclamando el derecho a hacer agricultura de todo tipo, están reclamando el derecho a hacer minería. Y de hecho, ya existen numerosos grupos indígenas en la Amazonía que ayudan a los mineros a sacar oro o en el Brasil a sacar piedras preciosas o lo que sea. Entonces, lo que quiero decir es que a pesar de ese número tan enorme, realmente eso no existe. Bien, hasta ahora hemos visto lo que es para frenar la deforestación. Pero ahora veamos qué se hace para la gente que vive ahí, porque tienen derecho obviamente a vivir y a vivir bien. Bueno, lo primero que hay que hacer es intensificar el uso de la tierra ya deforestada.
ya vamos a ver, aumentar la productividad, que es bajísimo, organizar la minería, como ya acabo de comentar, exigir normas más severas para la explotación de hidrocarburos, usar cautelosamente la hidroenergía. O sea, son cosas que ya las he mencionado desde otro ángulo. Apoyo técnico efectivo a las comunidades, hacer realidad el pago por servicios ambientales, que ya mencioné varias veces, ampliar y mejorar el turismo, revisar la política pesquera amazónica. Y aquí hago otro comentario. A pesar de en la reunión de Leticia, ninguno de esos temas fue tocado a nivel de los presidentes. Ninguno de esos temas. Los 13 temas que ellos desarrollaron en Leticia ya existen desde hace más de 20, quizá 30 años. Si uno lee las funciones de la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, ahí está todo lo que ellos repitieron. O sea, lo que han hecho realmente no tiene ninguna utilidad práctica. Utilidad práctica habría tenido hacer esto. Ahora, volvamos al tema de qué hacer. Yo creo que en los próximos 10 años, a 2030, deberíamos usar efectivamente el 50% del área ya deforestada. Si tenemos 8.5 millones o mucho más deforestada, de las que solamente, esas son estadísticas del Estado, no son 1.6 millones, incluidos pastos. Por Dios, tenemos mucho espacio para ampliarla, usar más tierra. O sea, no hay necesidad de buscar muy lejos no hay necesidad de abrir 1 hectárea a más para poder desarrollar la Amazonía perfectamente. Entonces, eso es algo. También aquí quería hacer un comentario. La agricultura permanente siempre parece algo muy positivo. En este caso está la reforestación también. Y está claro la agroforestería, café y cacao. El café y el cacao peruanos se venden como beneficios, como productos orgánicos y como grandes obras de apoyo a la conservación de la naturaleza. Pero en realidad, esta agroforestería de café y cacao no tiene nada de ecológica, porque si se hiciera a partir usando tierra ya deforestada de un buen tiempo antes, si se plantara café y cacao simultáneamente con árboles, se crearía así una agroforestería con todo el sentido del mundo. Sería realmente restaurar el ecosistema, devolverle productividad, conservar el suelo, sería muy bueno. Pero eso no es lo que hacen los productores de café y cacao. Ellos van al monte, donde hay 500 árboles, algunos milenarios, destruyen 450, dejan quizás 50 y plantan café y cacao ahí abajo. Eso no es nada benéfico para la conservación de la Amazonía ni para los ecosistemas. Ustedes dirán, eso es menos malo que hacer pecuaria y botar una vaquita por hectárea. Eso es verdad, pero no es tampoco nada deseable. Entonces, la agroforestería tiene todo su sentido si se aumenta el número de árboles, no si se disminuye el número de árboles. Pero eso está muy mal entendido, muy mal entendido. Bien, lo que estamos diciendo entonces es que sobra tierra, no hay necesidad, por eso yo decía, no hay necesidad de abrir carreteras en la Amazonía, nuevas carreteras, porque ya tenemos más que suficiente. Y de otra parte, en costa y sierra hay mucho espacio para ampliar la agricultura. Mire, yo simplemente les pongo estos dos ejemplos. En la costa se puede cultivar sobre piedra. O sea, ya estamos acostumbrados a cultivar en el desierto, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pero no se necesita ni siquiera desierto. Se puede cultivar así. Este fundo ha aumentado 1.700 hectáreas así, exactamente sobre piedra. ¿Qué necesidad hay de ir? Y con una productividad gigantesca.
¿Qué necesidad hay de ir a la Amazonía a talar bosques milenarios que tienen otra función? Y la sierra, hay 1 millón de hectáreas de andenes en esa situación, completamente abandonados. O sea, eso es un ejemplo extremo, porque yo ni siquiera propongo eso. Yo lo que propongo es que se use correctamente la tierra ya deforestada en la misma Amazonía, pero no es lo que está ocurriendo. Bien, entonces, primero, hay que usar toda la tierra deforestada. Segundo, hay que aumentar la productividad. Ustedes saben, igual que yo, que cada hectárea de la Amazonía produce entre 10 y 15% de lo que podría producir con una tecnología razonable, disponible. Podrían seguramente duplicar o triplicar la producción sin ningún problema. En cualquier parte de la Amazonía se puede tener 3 vacas por hectárea. Todavía hemos pasado, en 30 años hemos pasado de 0,3 cabezas por hectárea a media cabeza por hectárea, y ahora estamos en 0,8 cabezas por hectárea en el Perú. Se puede tener 3 cabezas, se puede tener 10 cabezas por hectárea. Técnicamente es perfectamente factible, pero yo no digo irnos tan lejos. Yo apenas estoy proponiendo duplicar la producción. El cacao es menos de 1/6 de lo que podría. El café es 1/3 o 1/4 de lo que podría. El arroz. No hay ningún cultivo amazónico, salvo experimentos de algunos productores especiales, pero no hay ningún cultivo que produzca siquiera 1/3 de su potencial. Entonces, ¿para qué otra vez seguir deforestando si basta con usar bien lo disponible? Entonces, para eso, claro, se necesita concluir la regularización de la tenencia de tierra, porque nadie invierte en tierra que no se sabe de quién es. Mejorar la red y calidad de las carreteras en tierra ya deforestada. El flete es uno de los problemas principales de los productores en cualquier parte del mundo, y en la Amazonía particularmente. Los caminos son impasables la mayor parte del año. Y brindar servicios públicos adecuados y brindar asistencia técnica y financiera a los agricultores. Yo, cuando llego a este punto, ya repetí esta charla 2 veces, detesto hacerlo, pero lo estoy haciendo. Cuando éramos jóvenes, otra vez, todos recordamos las camionetas del SIPA, ¿no? Del Servicio de Extensión Agrícola, camionetas amarillas donde había un ingeniero y un monte de productos, semillas, experimentos, e iba de chacra en chacra, saludar al agricultor y decirle: oye, ¿por qué no pruebas esto? No hagas así, hazlo de otro modo. O sea, todo eso ha desaparecido. Hoy día no hay extensión agrícola. Y la investigación también está muy floja. Cuando uno ve lo que esta gente investiga, uno ve que no están investigando lo que realmente necesitan los productores de la Amazonía para aumentar su productividad. Entonces, eso es algo que se puede hacer. Eso es algo que los presidentes de Leticia debieron discutir, porque eso es igual en todos los países, menos en Brasil, en las grandes propiedades donde sí se produce bien. De otra parte, no hay nada contra la agricultura intensiva. Hay un continuo escándalo contra la palma aceitera. Dios mío, no tenemos ni siquiera 150.000 hectáreas de palma aceitera y tenemos 8 millones de hectáreas deforestadas. ¿Qué sentido tiene oponerse? Claro, la palma aceitera tampoco debe entrar al monte, debe quedarse en los 8,5 millones deforestados. Y eso es lo que está haciendo, dicho sea de paso, la palma aceitera, pero yo prefiero palma aceitera Entonces, y aquí repito, limitar la agroforestería a más árboles, nunca menos árboles. Y no hay ningún problema con utilizar gran parte de esos 8 o más millones de hectáreas sin uso en reforestación. ¿Y por qué no eucalipto? También hay una especie de manía contra el eucalipto o el pino. No es lo mejor, pero es mucho mejor que nada, y sí es muy rentable. Entonces, esas son cosas, o sea, todo es una cuestión de escala. Nadie quiere ver toda la Amazonía llena de eucalipto, pero tener
el Brasil tiene en este momento 7,5 millones de hectáreas de eucalipto y pino. Entonces, no veo por qué no podemos tener. Bien, aquí hay otro tema. Los indígenas ya tienen 23 millones de hectáreas. Ya tienen. ¿Y qué se hace 23 millones de hectáreas en comunidades nativas, etc.? ¿Qué se hace para ayudarlos? Ellos son un propietario, son el mayor propietario de tierras del Perú y son 350,000, vamos a decir 400,000 indígenas. Entonces hay que ayudarlos a usar bien su tierra. No hay, así como no hay servicio de extensión para los agricultores, para los ribereños, para ellos no hay nada, nada absolutamente. Lo más que hay es un puesto de salud y una escuelita. Entonces eso es un tema que hay que enseñarles a usar su tierra. Y ellos podrían hacer perfectamente manejo forestal porque tienen la mente hecha a eso. Ellos sí podrían hacer un excelente trabajo en eso. Manejo de vegetación secundaria, en fin, tienen toda clase de posibilidades. Algo se me ha ido otra vez. Bueno, no importa. Básicamente, esto es el mensaje que tengo para concluir, es que el país ha decidido conservar la Amazonía, se desgarra las vestiduras diciendo eso, y se puede, si se consigue que los que reciben los beneficios por los servicios paguen por ello. Pero eso implica inclusive nosotros mismos en esa sala, porque el agua que llega a la costa y que sirve para los cultivos casi hidropónicos que mostré, también viene de la Amazonía. La recarga de los glaciares viene de esa transpiración de los bosques amazónicos. Pero hay otros que pueden pagar más. El mundo entero por el cambio climático y los países que reciben la lluvia de la Amazonía en cantidades enormes, todo eso tiene que ser pago. El que recibe agua debe pagar, etc. Eso. Pero de otra parte, es perfectamente factible hacer de la Amazonía una región altamente productiva, que contribuya de verdad al Producto Bruto Interno, que contribuya de verdad a la calidad de vida de los habitantes de la selva. Realmente eso va a depender de la ecuación. Si no se deforesta y hay tanta tierra deforestada, vamos a usar toda esa tierra deforestada y vamos a elevar la productividad. Eso es básicamente así de simple es. Y no es difícil para un gobierno asumir eso y hacerlo. Requiere requiere una decisión política de frenar carreteras nuevas en la selva, mejorar las existentes, requiere de una decisión política de recrear verdaderos servicios de extensión rural y financiamiento, y requiere un poco de disciplina, un poco de orden, un poco de gobernanza. Gracias. Estoy a disposición. Bueno, felicitarte por el interesante tema. Bueno, hay un sinnúmero de temas por tratar, ¿no? Pero de repente algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, en Amazonía se tienen algunos cultivos potenciales, ¿no? Por ejemplo, el copuazú, el camu camu, y hay muchos, ¿no? Muchos. Pero, ¿qué falta? A veces las decisiones políticas, las políticas nacionales y políticas regionales, ¿no? Por ejemplo, el caso de Madriós. Madriós hay una preocupación en la que hay un desorden prácticamente en los trabajos de minería, ¿no? Bueno, Madrid es conocido por la Pampa, generalmente, ¿no? Pero hay un ataque frontal ¿sí? A la Pampa. Bueno, es cierto, digamos, de repente se atacó la Pampa, pero esa gente que salió de la Pampa se reubicaron por diferentes sitios, ¿no? Entonces, es una preocupación realmente, ¿no? No hay decisiones políticas serias, digamos, a nivel país, ¿no?
Y eso trae pues, consecuencias graves, ¿no? Por ejemplo, Brasil también, ¿no? De repente, pues, por el Mato Grosso, ¿no? Que de repente se deforestó y ahora están con los monocultivos, con la sogoya, ¿no? O sea, hay experiencias en las que se debe copiar realmente, ¿no? Ahora, como yo estaba viendo y dicen, más vale tener un bosque que talarlo y reemplazarlo por los cultivos o pasturas o otras actividades, ¿no? O sea, son a cierto punto de vista temas reflexivos, ¿no? Que recomendar, digamos, a quienes manejan las políticas, ¿no? En sus diferentes niveles, ¿no? Y sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Porque se tiene problemas problemas del agua, la escasez del agua, ¿no? La contaminación, los cambios climáticos que inciden directamente, digamos, como por estos aspectos que no son bien manejados los recursos. Así es. Bueno, por eso estamos aquí. Claro, nosotros no somos el gobierno, pero la idea de esta charla es mostrar 3 o 4 cosas simples que un gobierno puede decidir hacer y que montar un servicio de extensión eficiente, terminar la titulación de tierras en la Amazonía, son cosas simples. Y simplemente poner algunos millones más en el presupuesto, pero no lo hacen. Y bueno, la idea de esta charla es recordarles que sí existen esas cosas. Si lo van a hacer o no, no sé, probablemente no, pero hay que decirlo. El problema muy fuerte, digamos, de que hay ese divorcio pues, entre el aspecto técnico y las decisiones políticas, ¿no? Porque si las decisiones políticas, vamos, escucharía, digamos, al técnico, sería otra cosa, ¿no? Claro, eso es un hecho. No tengo respuesta a eso. No, yo lo dije al comienzo. Ese es el problema. ¿Qué quiere que le diga? No tengo nada que decir de eso. Ingeniero, felicitaciones por su exposición, que ya la primera parte la escuché en La Molina. Pero hay algo que yo no soy agrónomo, soy ingeniero industrial, y algo que me llama la atención en el comentario de sus últimas láminas. Tenía la idea yo que la selva era una promesa de rentabilidad para quienes deciden mudarse allá. Tenía la idea que existe el problema de la deforestación, ciertamente, pero no tenía idea que la rentabilidad de los campos deforestados fuera tan baja frente a lo que se pudiera obtener en la costa, en donde también hay un problema, que es el problema de agua, ¿no? Es un problema, o de la sierra, en donde tampoco es tan simple cultivar en los andenes, porque también hay un problema de agua y también la estrechez de los valles. No me cierra la ecuación, o sea, en el hecho que la selva no sea prometedora con las tierras cultivables frente a una mejor expectativa en la costa, porque siendo así, entonces vengámonos a la costa, ¿algo así? Gracias. Bueno, es un poco lo que he sugerido. Si se pagara bien, o sea, si cada hectárea de la Amazonía recibiera 10 o 15 dólares, un valor que se ha sugerido alguna vez, por hectárea, por año, sin tocar, sería más rentable que lo que es en este momento. Ahora, conseguir eso también es una acción política de los gobernantes de la Amazonia, que se conforman con proyectos de cooperación técnica, ONGs que regalan $1 milloncito de dólares, $100,000, cifras ridículas, en lugar de exigir un pago como el que estamos mencionando. Si el Perú tiene el 51% de la Amazonía, teóricamente, pues ahí viene el problema, teóricamente protegido por indígenas y por parques nacionales, reservas, el 51% de 60, son 30 millones de hectáreas a 10 dólares hectárea, es bastante dinero, ¿no? Y eso ya sería una solución. Ahí sería mejor invertir más en la costa y en la sierra. Pero ya se ha deforestado 8 millones oficialmente, 14 millones en realidad, y no se usan.
Entonces, el siguiente paso es usar la totalidad del área deforestada y sin uso. Es la cosa más absurda, haber tirado el bosque, haber construido carreteras, hospitales, ¿cómo se llama? Escuelas, porque hay gente, y no cultivar. Eso es lo que más llama la atención cuando uno va en la Amazonía. Uno recorre kilómetros y kilómetros de carretera, no ve ni una vaca, no ve nada, ve tierra pelada o purma, mucha vegetación secundaria que tampoco produce. Entonces, eso es lo primero. Y lo otro ya es pasar a elevar la productividad. Son esos dos caminos que yo digo son fundamentales. Y con eso no estamos abandonando la selva. Es simplemente una decisión de los gobiernos nacionales y regionales de ocuparse seriamente de investigación y extensión agrícola y financiamiento rural, que no existe más. Y con eso se podría perfectamente atender eso. Y claro, el Ministerio de Transporte no seguir construyendo caminos por aquí y por allá. Ahora vi que hay uno que va de Genaro Herrera a Angamos, que va al río Yavarí. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? De ese lado del Brasil solo hay indio. Entonces, ¿cuál es la razón de construir ese camino? Claro, yo sé la razón. Hay cedro, hay caoba, esa es la razón que mueve la mayor parte de las carreteras. Ilegales, 100% ilegales. Entonces, pero sí yo creo que hay solución fácil. Ahora los ministros de Agricultura ya tienen parte de la solución. El ministro o la ministra en este caso, juntarse con el ministro de Transporte y decidirlo. Lo pueden decidir para el presupuesto del próximo año. Puede salir del Congreso. Es así de simple. Por eso esta vez, porque yo siempre que hago charlas enfatizo en el porqué, en la parte más científica. Esta vez quise limitarme a cómo resolver el problema. Y como dije bien al comienzo, si se cumplieran las leyes que ya tiene este país, no habría ningún problema en hacerlo. Hay un problema ahí de autoridad, de gobernanza. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Primero felicitarlo, doctor, no solamente por esta exposición, sino también por toda su brillante trayectoria, que es una de las cosas que al leer que usted va a exponer me ha traído por acá. Quería hacerle un par de preguntas puntuales, partiendo del hecho de que hay temas complejos de política y de gestión a nivel nacional. Pero también hay otro tema relacionado con cómo aterrizamos ciertas cosas. Y cuando usted habla del tema de las zonas que ya están desforestadas, las purmas, los bosques secundarios, tienen un problema. El problema que tienen es que su fertilidad es baja. La fertilidad para determinado tipo de cultivos es baja, para determinado tipo de uso es baja. ¿Cómo podríamos mejorar eso? Así puntualmente, uno. Y lo segundo es, interesantísimo el tema, ya sabemos que es un tema económico, el hecho de que, ¿por qué? Si las comunidades tienen un territorio, están peleando muchas de ellas por conseguir la titulación, estas son las personas que más conocen cómo se maneja el bosque porque tienen cientos de años manejándolo, sabemos que es un tema económico. ¿Cómo podría ser, según su opinión, el mecanismo que se podría utilizar para empoderar más a estas comunidades y poder darles este manejo? No solamente desde el punto de vista de política del Estado, sino también desde el punto de vista de manejo de ellos mismos. Gracias. La respuesta en realidad ya la di. Si los agricultores para la primera pregunta suya, ¿cómo usar bien lo ya deforestado? Repito, el primer paso es titulación, porque para usarla bien, porque es tierra infértil, ya está degradada muchas veces, pero lo primero es saber quién es el dueño. Y no se sabe, todavía la mayor parte de esa tierra no está titulada.
Hay un proceso en marcha que existe hace 30 años, están titulando, pero no acaban nunca. Eso es urgente acelerar. ¿Por qué? Porque ese es el mecanismo para que alguien invierta en esa tierra. Porque obviamente resolver el problema de la baja fertilidad, de la erosión que ya existe, porque son muchas veces pendientes fuertes, de conseguir semilla certificada, de conseguir ganado de buena calidad que va a engordar, conseguir manejar correcta, requiere inversiones. Como lo que mostré en la costa, cultivar sobre piedra es carísimo. Yo no pregunté al propietario cuánto invierte por hectárea, pero puedo imaginar que son muchos millones de soles. O sea, requiere inversión, no hay ninguna duda. Pero para eso está el servicio de extensión y el famoso banco agrario, que ya no existe o no funciona como debería, para hacer eso. O sea, así como hay inversionistas en la costa, los puede haber en la selva, en la medida en que puedan comprar tierra. Pues no pueden comprar porque no se sabe quién es el dueño. Entonces, pero sí es perfectamente factible. En el caso de los indígenas es un poco diferente. En el caso de los indígenas, obviamente tiene que ser algo progresivo, pero yo lo veo, lo visualizo montando en cada comunidad de un tamaño adecuado, un centro de capacitación, de extensión, de investigación apropiada al local, a ver qué pueden hacer y donde haya también mecanismos de financiamiento. Los indígenas no pueden comprar un tractor forestal, no pueden comprar un camión. Por eso hacen acuerdos con los madereros que les roban, obviamente, pero perfectamente eso se puede montar. Pero eso va a ser un proceso lento, no va a ser del día a la noche. Y como todavía son pocos, ellos no destruyen tanto. Los que destruyen más son los campesinos sin tierra o con tierra, que como no pueden producir, avanzan sobre la selva cada año, ¿no? Y son los que entran por los caminos que construye transporte o que construyen lo mismo. Entonces, esos son la primera prioridad son esos agricultores que hoy día producen una ínfima cantidad. Pero sí, yo no veo ninguna dificultad práctica. Inclusive ya en la época de la marginal se había propuesto, pero el presidente de entonces no le gustaba, tener a la entrada de cada carretera que él abría o de la propia marginal un centro de acopio de migrantes, donde se les obliga a pasar 2 o 3 meses aprendiendo a cultivar en la selva. Bajan de la sierra y hacen desastres en la selva. Para empezar, en la misma marginal se veía kilómetros de cercas en que traían eucalipto de la sierra y al lado estaba la madera quemándose. Tengo fotos de eso, todos lo han visto. Entonces, esa ha sido la realidad de Tocache, Campanilla, todas esas pseudocolonizaciones que han sido enseñar cómo hacer mal las cosas. Ahí no había ni un solo forestal en todo ese plan de la marginal. Por eso ha sido el desastre que ha sido. Una consulta, estimado Omar. En primer lugar, felicitándote por la exposición que ha sido muy buena. En el aspecto de legislación, porque uno de los puntos yo creo importante para poder comenzar a incentivar todo un desarrollo en la Amazonía tiene que ver con la legislación. Tú estuviste como director general de Forestal y Fauna por muchos años en el Ministerio. Desde el año 70 y tantos a esta fecha, cerca de 40 años, ¿cómo ha evolucionado todas estas leyes que tienen que ver con lo que tú estás reclamando en este momento con el desarrollo forestal? Es una parte importantísima porque sin legislación no hay nada. No, yo pienso que, bueno, primero hay la legislación agraria, que es una cosa, y la forestal, que es otra. Hablando de la forestal, desde la primera ley forestal del año 63 hasta hoy han habido 5 leyes. Las 5 han repetido los mismos errores que la del 63, solamente le han ido colgando más cosas. Es como en el Banco Mundial tienen la figura del árbol de Navidad. El proyecto comienza un árbol bien fuerte, recio, con un objetivo concreto. Ahí pasa por todos los expertos, cada uno le cuelga. Uno le cuelga la mujer, el otro le cuelga los indios, el otro le cuelga derechos humanos, el otro le cuelga la salud, y el árbol, el proyecto se va al tacho.
Y eso es lo que ha pasado con la ley. La ley forestal actual, yo he escrito varios artículos sobre eso, es absolutamente incumplible. Hay que cambiarla totalmente, no solo por lo que he mencionado, es un mamarracho. Ahora, la ley agraria tampoco ha evolucionado mucho, porque lo primero que la ley agraria, la más recientes, debieron decir es la necesidad, pues, de ayudar al campesino que llega a la selva. Los que están en la selva, aparte de los ribereños, que son de ahí, pero que saben sobrevivir, pero no consiguen producir superávit, no consiguen exportar nada. Por eso ellos son los madereros, los que sacan madera son los ribereños, los que pescan son los ribereños, los que cazan son los ribereños. O sea, los ribereños son gente muy respetable, pero no son parte, o sea, ellos son un problema aparte. Los que destruyen el bosque no son los ribereños, son la gente que baja la sierra. Y eso necesitan ayuda, porque no tienen cómo saber trabajar. O sea, bajan de una terrazas gigantesca de andenes y van a la selva. Pero en la selva no hacen andenes, en la selva hacen el surco a plena pendiente, porque es más fácil, porque no tienen dinero ni asistencia técnica para hacer surcos que retendrían un poco el suelo y el agua. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. Las nuevas leyes agrarias tampoco se han ocupado de ayudar al campesino y de darle el dinero para trabajar. Todos los agricultores del mundo reciben dinero antes de la cosecha, pero los de la selva no reciben nada, nunca. O sea, no reciben ninguna ayuda. Claro, hacen lo que pueden, porque esos campesinos serranos terminan simplemente sobreviviendo a costa de destruir el bosque. Y avanzar, y avanzar, y avanzar. ¿Por qué avanzan? Porque como no consiguen comprar abono y ni siquiera saben abonar, al cabo de 2 años, lo que ocurre en lugares de suelos fértiles en la selva, que los hay, les gana la mala hierba. Entonces, en lugar de combatir la mala hierba, que no saben cómo combatirla, abren un nuevo bosque, porque durante 2 o 3 años no van a tener mala hierba. Y cuando la mala hierba crece, que es un indicador de fertilidad, igual van a abrir una vez más. Entonces, es un problema, es ridículo, es un desperdicio total del patrimonio natural de ellos mismos y de todos nosotros. No, las leyes están hasta la pata. Hay que reformar toda la legislación del sector agrario. ¿Tendremos alguna otra pregunta más? De su experiencia ha pasado mucho tiempo por el campo, entonces pasó mucho tiempo en el campo. Mi pregunta va, ¿cuáles estaban sus principales desafíos en su función cuando trató de lograr sus objetivos en el campo? Yo soy forestal, o sea, y en realidad soy entomólogo, entonces mi desafío en el campo era colectar insectos, pero no, mucho de mi tiempo en la selva era como entomólogo, forestal. No, ok, cuando fui director general forestal tratamos de montar muchas de las cosas de las que he hablado, cuando fui jefe del sector forestal. Creamos los distritos forestales paralelos a los distritos de agua para administrar precisamente la relación agua-bosque, ¿no? En lugar de abrir millones de hectáreas, en este momento hay 7 u 8 millones de hectáreas en concesiones forestales, restringimos a 1 o 2 millones para poder controlar, para que la capacidad operativa del sector forestal esté en proporción con el bosque que se abre. Ahora han abierto todo y no tienen cómo controlar. O sea, los mayores desafíos siempre han sido, estoy tratando de pensar lo que en resumen es el mayor desafío que lo he visto en Rondônia, he trabajado mucho en el Brasil y aquí, es poner en el campo extensionistas, agrónomos, capaces de enseñar algo al agricultor local.
El agricultor local no sabe mucho, pero sí sabe más o menos cómo defenderse en el lugar en que está. Si el extensionista, el agrónomo que viene de fuera, no sabe mucho más que él y con experiencia práctica y no aprende primero a escuchar y después aplicar, va a ir mal. Y bueno, y además ahora no hay extensionistas, o sea que ni siquiera se da más ese problema. Pero ese es un problema constante. La mayoría de los técnicos agrónomos forestales vienen del ministerio o vienen de la agencia de cooperación. ¿Aquí en el Perú? No hay. O sea, no, vienen del ministerio. O sea, pero no hay extensionista forestal, no existe. No existe. Existen funcionarios que controlan la extracción, que hacen planos, que hacen mapas de color, pero en el campo no hay. Hay los que reforestan, que es otro grupo. Eso sí hay. Ahora, no son de cooperación, no hay mucho tampoco. La mayor parte son nacionales, son de los ministerios, de las regiones, de las universidades. ¿Qué piensan de los programas RED Plus de las Naciones Unidas que quieren dar un valor a los servicios ambientales de los bosques? No, ha habido toda clase de propuestas, toneladas de estudios, pero todavía nada se concreta. En el Perú no se concreta. Eso es lo que yo decía, si cada hectárea protegida de bosque pudiese tener 5, 10, 15 dólares por hectárea año, si se demuestra que es protegida, no tendríamos más problemas. Ha habido el Programa Nacional de Bosques del Ministerio del Ambiente, comenzó a hacer eso, comenzó en la época de BRAC. En mi opinión funcionó bastante bien, pero era una gota de agua en un universo muy grande. No hay más nada. No funciona aquí, ¿no? Miles de consultores, ingenieros forestales, consultores, han ganado mucho dinero haciendo estudios, eso sí, pero nada fue aplicado. Tenemos una última pregunta. Ingeniero, yo radico en Cusco y sí, estoy cerca a Puerto Maldonado. Cuando uno viaja de Puerto Maldonado hacia Río Branco, tenemos la transoceánica, ¿no?, que se ha construido para el desarrollo de toda la macrosur y por lo tanto influencia en el desarrollo del país. Pero uno pasa por los pueblos del Perú y ve un índice de vida y pobreza bastante grande. Cruza la frontera y ve que los pueblos brasileños están bastante desarrollados. En su opinión, ¿a qué se debe? Esa es una pregunta, y la otra, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de la central de Iñapari, que actualmente no se ejecuta, pero está dentro del proyecto de Inambari, no Iñapari, Inambari, ¿no? No se ejecuta, es una central que debe producir 4 gigavatios de energía, ¿no?, inundando miles de kilómetros ¿no?, entre las fronteras entre Puno, Cusco y Puerto Maldonado, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre la misma? Ok, efectivamente, el Brasil en general está mucho más, la Amazonía brasileña está mucho más desarrollada que la nuestra. Y eso es debido, en parte, a que los estados son realmente entes autónomos. O sea, el estado de Acre o el estado de Rondônia, que son recién relativamente jóvenes, han tenido la capacidad de crecer muy rápido, gracias primero a que ellos son autónomos. O sea, ellos reciben sus propios préstamos del Banco Mundial. Yo mismo he trabajado en préstamos del Banco Mundial para Rondônia y Acre, y he trabajado en el programa del BID para el Acre. Y recuerdo que cuando manejaba el programa del BID para el Acre, que eran 500 millones de dólares para carreteras, manejo forestal, mejoramiento de la agricultura, agricultura periurbana, para abastecer de comida la ciudad de Río Branco, yo propuse al Perú hacer lo mismo. Quien manejaba en ese momento el INRENA era gente que yo conocía personalmente,
Y bueno, no llegó a invertirse ni un centavo en el Perú. Nunca, ni se discutió la posibilidad de pedir un préstamo. Entonces, del lado brasileño, de una parte hay eso, el Estado está más presente, tiene dinero, hace las cosas, controla mejor. Pero de otro lado, parte del gran desarrollo que ve es fruto de la deforestación súper intensiva que hay en el Acre y que hay en Rondoña. En esos dos estados han destruido prácticamente todo el bosque. Lo que queda es mínimo, solo algunas áreas indígenas y algunos parques nacionales. Entonces, claro, como lo dije bien al comienzo, no hay duda, o quizás no lo dije esta vez, no hay duda que donde entra la soya o entra la pecuaria intensiva, porque es más intensiva ya que acá, pues genera dinero, mejores escuelas, o sea, no hay duda que la deforestación paga si es que se usa para hacer actividades económicas que realmente son rentables. Aquí deforestamos para no hacer nada. Esa es la gran diferencia. Entonces aquí realmente hay un desperdicio de tierra. ¿Y cómo hacen eso los agricultores? Miren, en Rondoña hay éxitos de producción de café y cosas así que son de nivel mundial, extraordinario, hecho por los agricultores, pero que tienen acceso al banco, que consiguen e invierten. Finalmente, agricultura tecnificada es una cuestión de inversión. Entonces, eso explica el mayor desarrollo. Y tienen excelentes aeropuertos. Acre es un estado minúsculo, el aeropuerto es mucho mejor que el de Iquitos. O sea, no hay ninguna duda. La otra pregunta era sobre Inambari. Mire, Inambari es probablemente el mejor lugar para hacer una hidroeléctrica que hay en esa parte de la selva, porque es un cañón cerrado, no va a inundar mucha cosa y sería bueno. Ecológicamente es uno de los menos peligrosos de todos los proyectos de hidroeléctricas. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que propusieron Inambari cuando ya habían hecho la carretera. Entonces, hacer Inambari implicaba que la misma empresa, la misma Odebrecht, que había construido 100 kilómetros a 2 o 3 millones de dólares el kilómetro, inundar ese pedazo de carretera para construir encima una hidroeléctrica que pagaríamos los peruanos. ¿Y para qué esa hidroeléctrica? No era para abastecer al Perú, era esencialmente para abastecer al Brasil y regular los flujos. Yo no soy ingeniero de esa rama, pero era interés de ellos, pero nosotros íbamos a pagar. Entonces yo personalmente me opuse a Inambari, pero no me opuse a Inambari por razones ambientales, me opuse en razones que no le convenía al Perú, para nada. Pero si el Perú lo hace para el Perú, quizá llegue el día, no hay gran problema ambiental. Primero porque ya está lleno de coca, ya está todo degradado ahí. La parte que va a ser inundada por Inambari es una tierra que ya no tiene mucha importancia ecológicamente. Lo que pasa es que ahí entra la política y hay otro problema que me enseñaron. Hacer una represa en el Inambari sería un colectador de oro, porque el oro que explotan los mineros abajo baja por el Inambari. Si se hace un barraje ya se va a reducir la producción de oro abajo, lo que no estaría mal. Muchas gracias, ingeniero Marc Durojani, por la exposición. Por favor, agradecemos con un caluroso aplauso.